Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos otro domingo más aquí hablando en el podcast, en el Foro de la Historia, pues sobre, en este caso, memoria, historia y diversos temas que tienen que ver también con el estudio de la historia. Lo vamos a hacer con Ángel Viñas, a quien ya entrevistamos en su momento, hablando sobre la figura de Juan Negrín. Lo hacemos además muy agradecido por esta nueva entrevista, porque la verdad que, oye, es una persona que tiene las cosas muy claras, que habla sin medias tintas y que la verdad que siempre es bienvenido aquí en el Foro de la Historia. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad es que después de haber echado un ojo a la forja de un historiador, la verdad que me apetecía muchísimo pues hablar contigo acerca de este libro y aprovechar y hablar también acerca de cuestiones que son de actualidad. La verdad, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Porque no es una autobiografía al uso. Bueno, es que este libro ha pasado por 3 o 4 versiones, ¿no? Tres más bien. La primera no llegó realmente ni siquiera a un editor, porque yo vi que no encajaba. Pero en fin, había ya mucho escrito y entonces lo lo reorienté, quité muchas cosas, añadí otras. Y entonces ya sí que me sentí con fuerzas para mandárselo a Crítica, a la editorial, a Carmen Esteban. Y Carmen Esteban me contestó, lo leyó, dice, muy interesante, dice, pero hablas mucho de tu juventud, de tu formación, y a la gente lo que le interesa más es tu vertiente como historiadora. Dije, hombre, es verdad, claro. Lo que pasa es que yo me he hecho historiador por una serie de circunstancias. Yo no pensaba hacerme historiador así por las buenas, no nací pensando en que me iba a hacer historiador, ¿no? Dice, bueno, pues eso es lo que les interesa a la gente, pero digamos que las primeras 100 páginas, si las puedes reducir a 20 o 30, sería mejor. Y claro, bueno, entonces yo pues le hice caso porque Carmen es una gran editora y ella sabe lo que... Entonces, pues empecé a hacer otra orientación y bueno, pues me puse con ello y he narrado pues cómo yo llegué a ser historiador. Realmente lo digo en 2 capítulos, ¿no? O 2 capítulos y medio. ¿Cómo yo llegué? Pues un poco por azar, ¿no? Y luego, en segundo lugar, cómo haciendo un trabajo para Enrique Fuentes Quintana. Hoy a la gente nadie sabe quién es Enrique Fuentes Quintana, pero fue un personaje muy importante. Yo fui ayudante suyo en la universidad después de terminar la licenciatura. Fue el que me convenció de que hiciera oposiciones a técnico comercial del Estado, que las hice en 6 meses, un récord absoluto, ¿no? Por lo que yo sé, con el número 1 además, y luego pues yo me marché a Estados Unidos porque no me gustaba estar en la España de Franco en aquella época, era en el año 1968 y tal. Y luego pues me fui al Fondo Monetario Internacional y ahí pues tampoco me gustó, ¿no? Porque por una serie de razones. Entonces yo ya pensé, salió una plaza de agregado comercial, hoy diríamos consejero comercial de tercera clase, en la embajada en Bonn, y yo hablaba alemán, hombre, no voy a decir como un nativo, ¿no? Pero casi como un nativo, y la pedí, me la dieron, y ahí entonces yo pensé que podría hacer algo sobre la... Yo quería ser doctor, porque en Alemania, si no eres Herr Doctor, no eres nada, ¿no? Aún siendo Herr Doctor, no eres mucho. Pero en fin, en aquella época, si no eras Herr Doctor, no eras nada, no eras nada. Yo quería hacer mi tesis doctoral. Y entonces me había llevado de Bonn a Bonn una serie de artículos y tal sobre las relaciones hispano-alemanas. Y cuando se lo comenté a Fuentes Quintana, dijo,
pues tengo un trabajo para usted. Lo recorto mucho, ¿no? ¿Por qué no estudia usted la economía, cómo los alemanes ayudaron a Franco a ganar la guerra, o las relaciones económicas hispano-alemanas? De esto no se sabe nada, ¿no? Y efectivamente no se sabía nada. Estoy hablando del año 1972, 71, 71, 72. Bueno, no se sabía nada. Total, que yo fui al Ministerio de Asuntos Exteriores, que estaba a 20 minutos de mi oficina, y empecé allí a ver los archivos y tal, y bueno, aquello fue pues como un flechazo, pero absolutamente como un flechazo. Eso le pasa a casi todos los historiadores, ¿eh? Bueno, yo no lo sé, pero es como cuando ves a una chica y dices, me he enamorado de ella. Pero hombre, a mí me ha pasado 2 veces. También con mi mujer, es mi segunda mujer, pero me pasó con la primera y me pasó con la segunda. Bueno, pues allí llegué a los archivos y bueno, y empecé, bueno, date cuenta que entonces tenía 30 años, 31 años, estaba en plena forma intelectual, tenía una memoria bastante buena, yo diría que muy buena, y me encantó, ¿no? Yo había estudiado en Alemania, me encantó. Total, que ahí ya me empecé a dedicar a la historia. Bueno, para llegar a eso, a describir eso, pues he empleado 2 o 3 capítulos, porque claro, no nací de la nada. Yo había estudiado en Alemania, hablaba bien alemán, había estado en Alemania, había estado en Francia, había estado en Escocia, había trabajado en universidades extranjeras, en fin, hablaba idiomas. Todo eso era mi bagaje intelectual, ¿no? Y me interesaba mucho estudiar las economías de dirección centralizada, porque a mí me pareció siempre que era un poco aberrante, ¿no? Cómo poder manejar una economía nacional sin la ayuda del mercado. Claro, pero esa era la economía de los países del este, y esa era la economía de la Unión Soviética en la época. Y esa es una economía que se había montado, que se había inventado. Los rusos, los soviéticos la inventaron prácticamente. Marx y Engels no habían dicho nada de una economía de dirección centralizada, ¿no? Esto fue una cosa de Lenin y luego de Stalin, ¿no? Pero se había difundido por todo el este de Europa en razón de la conquista. Yo había estado en la Alemania Oriental, había estado en Checoslovaquia, en fin, había estado en Hungría, había estado en Polonia, en fin, y me interesaba el tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso pasó a segundo término cuando llegó a los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en Bonn, y me quedé deslumbrado, ¿no? Y ahí empecé. Durante alguna temporada estuve compatibilizándolo con mi cátedra, mis investigaciones de carácter político-económico, el oro de Moscú. Cuando terminé mi primer trabajo, la Alemania nazi, el 18 de julio, Fuentes Quintana, antes ya de terminarlo, cuando lo presenté como tesis doctoral, Fuentes Quintana me dijo: ¿no le gustaría a usted venirse al Instituto de Estudios Fiscales? Ahí tengo un trabajo para usted, ¿no? Yo dije, pues sí, no, por supuesto, encantado. Es de historia. Pues muy bien, pues encantado, ¿no? Y así que pasé sin solución de continuidad, a escribir sobre los antecedentes de la intervención alemana en la Guerra Civil, porque eso fue lo que fue mi primer libro y también lo que había sido mi tesis doctoral, a ocuparme del oro de Moscú, de lo que yo francamente no tenía ni la más remota idea. Oye, no te oigo. Además es un tema que no has dejado nunca de estudiar, porque al final, por ejemplo, yo recuerdo en 2018 que escribió, vamos, sí, en 2019 que escribiste el libro de Quién quiso la guerra, que yo recuerdo es también uno de los trabajos suyos que tengo en casa.
y digamos que no te has desligado nunca de aquello. Nunca me he desligado. Bueno, ahora ya sí, porque es que, francamente, ya no creo que haya nada que decir, ¿no? Hombre, se puede decir algo más si los rusos abrieran sus archivos, pero lo que queda por saber es la parte soviética, ¿no? La parte española, yo creo que está ya aclarada de todo el momento, ¿no? Y además, lo que he venido luego poco a poco descubriendo es que Franco estuvo enterado de lo que pasaba con el oro desde el primer momento. Desde el primer momento, o sea, que montó un pitote, montó un mito. ¿Para qué? Para justificar los malos resultados de la economía española después de su triunfo en la Guerra Civil, que fue un desastre total, achacándoselo a que los rusos nos han robado el oro. ¿No? Los rusos ni robaron el oro, ni se quedaron con el oro, porque su contravalor al precio de mercado se le dio en divisas a la República Española. Más o menos 200 millones de dólares de la época se emplearon en comprar armas, suministros, servicios y demás, y el resto, unos 320 millones de dólares, pues para las abstenciones de guerra. La República financió la guerra con la venta de las reservas de oro del Banco de España y luego las de plata. Eso ya lo dije yo en mi primer libro del tema, El oro español en la Guerra Civil, que se publicó en 1976 o 76, e inmediatamente fue secuestrado para que, en fin, no sé muy bien por qué, eso sí que todavía no sé muy bien. Sé quién lo recomendó, un diplomático a quien yo no he tenido el gusto de conocer, pero en fin, era un hombre muy conocido en la época, ya se me ha olvidado el nombre, y claro, pues convenció al Ministerio de Asuntos Exteriores de que había que retirarlo de la circulación, lo retiraron, el Ministerio de Hacienda lo retiró de la circulación, y yo me enteré por Newsweek, que era una revista norteamericana que entonces se leía mucho en Madrid, que a lo mejor lo iban a destruir. Y entonces, pues, yo me cogí un berrinche de estos importantes. Yo estaba dando clases en Valencia, en la Universidad de Valencia. Me llamaron de Madrid, que había salido la noticia en Newsweek, que yo me presenté en Madrid para hablar con el secretario general técnico de Hacienda, cuyo nombre he olvidado, pero que luego fue alcalde de Madrid por el PP, ¿no? Y yo dije, oye, mira, yo he sido un funcionario, he cumplido órdenes y a mí, vosotros no me destruís el libro. Por si las moscas, o porque siempre yo había recibido como 20 ejemplares o algo así que había distribuido entre amigos, ¿no? Y entonces, bueno, aun cuando se hubiera distribuido el libro, quemado el libro o triturado el libro, siempre hubiera habido ejemplares. Y yo me quedé además con los papeles en mi casa, los papeles que me sirvieron para escribir el libro. Pero, en fin, yo era un maldito funcionario, había cumplido con lo que me había pedido Fuentes Quintana, y bueno, eso de que te destruyan el libro, bueno, entonces este señor me dijo que no y tal y cual, pero que me pedía que me diera un escándalo. No levanté un pitote, pero lo dije públicamente. En fin, ahí hubo una cosa bastante agitada, y luego, en el año 77, a Fuentes Quintana le hacen vicepresidente del gobierno o ministro de Economía y vicepresidente del gobierno para asuntos económicos. Yo no dije nada. Al día siguiente se desbloqueó el libro. Y me imagino que tampoco habló de mi libro Fuentes Quintana en aquellos momentos de una gran preocupación por la situación de la economía. Es que algún funcionario del Ministerio dijo, hay que soltar el libro, diga lo que quiera Exteriores, nuevo gobierno, hay que soltar el libro. Y a mí lo único que me pidieron es que
hombre, no levantes un pitote. Y yo dije, no levantes un pitote, porque ya estoy preparando una nueva versión ampliada, porque desde que terminé ese libro, yo había seguido con el tema y yo vi que había que darle otra orientación, porque mi libro para el Ministerio de Hacienda fue esencialmente un estudio contable, hombre, explicando los temas. Oye, es como si no hubiera escrito nada, ni lo que vino después, 2 o 3 libros más. Todavía hoy hay imbéciles de extrema derecha que nunca firman con su nombre, que cuando llega el mes de septiembre circulan un panfleto en las redes que yo he reproducido en uno de mis libros, y es como si no se hubiera escrito nada, como si estuviéramos otra vez en el año 1936. Ahora seguimos hablando del tema porque es interesante, ¿no? El cómo se tratan todo este tipo de cosas y sobre todo el cómo mitos como por ejemplo hablábamos del oro, de la contabilidad y de todas las cuestiones estas siguen circulando año tras año y lamentablemente, Ángel, seguirán haciéndolo porque eso es así, o sea, no Mira, es... Javier, yo te quiero decir una cosa de entrada y quiero que quede claro para los espectadores. La historia de la guerra civil, de la República y del posfranquismo, de la posguerra, que nos contaron a la gente de mi generación, yo nací en el año 1941 y probablemente a la siguiente, está viciada de principio, porque es una distorsión profunda de la evolución que llevó a la guerra civil, lo que la guerra civil significó y la demonización de la República que ello lleva consigo. Es una historia falseada desde sus orígenes. Y lo que siguen contándonos, gran medida historiadores de derechas, hombre, hay cosas que hay historiadores de derechas que las escriben bien, vamos, esto yo no digo que no haya historiadores de derechas buenos, los hay y algunos incluso son amigos míos, o sea que tampoco quiero condenar a la Grey, pero se exagera y se distorsiona las evidencias primarias relevantes de época. Yo escribo sobre documentos y por eso, cuando escribo un libro, a lo mejor tengo que rectificar lo que yo mismo he escrito en el anterior. Hombre, ya no tengo edad, voy a cumplir 84 años, para hacer nuevas ediciones. Y, en fin, las ediciones que han salido y que además se han vendido bien y tal, pues no las pongo al día, ¿no? Lo que sí hago es que cuando vuelvo a esos temas en algún otro libro, lo señalo. El título de este libro es La forja de un Un historiador. de un historiador. Mi pregunta es, a lo mejor es muy evidente, pero si está relacionada de alguna manera o cuando pensaste en este título te acordaste de Arturo Barea. Por supuesto, es que lo digo en la 4ª página del libro, en la 5ª página del libro. Es que eso me gustaría, la verdad, que lo supieran los espectadores, porque además es una trilogía que hemos trabajado muchísimo aquí en el foro. Mira, Arturo Barea era un hombre que, pues, de baja extracción, como yo, un poco que nació no en mi mismo barrio, pero muy cerca de donde yo nací, en la calle de Atocha. Él nació un poco más abajo, nació en no sé en qué año, en el año 1900 o algo así, en un Madrid que naturalmente era muy diferente del que yo me encontré cuando yo nací en el 41, pues cuando yo correteaba por las calles de Madrid en el 48, 49, ya Madrid había cambiado bastante. Pero había cosas que yo mismo he vivido. Yo he vivido, por ejemplo, las DREAs. Hoy, ¿tú sabes lo que es una DREA?
Bueno, tú sabes, yo he participado en DREAS, ¿eh? Los chavales del barrio que nos lanzábamos las bandas, que nos lanzábamos cascotazos y nos hacíamos, claro, éramos 5 o 6 años, imagínate, ¿no? Unos microbios. Pues nos hacíamos, por ejemplo, una herida en la frente o en la cabeza y tal. Yo me he puesto telas de araña para restañar la sangre, porque es lo que se hacía. ¿Y cuándo se hacía esto? No cuando Barea no sé si las cuenta ahora, pero las cuenta Benito Pérez Galdós en Trafalgar. En Cádiz, los chavales de la época, 1805 o algo así, se daban DREAS. Lo puedes ver, está en Trafalgar, en las primeras páginas. Cuando Gabriel Araceli cuenta su vida y su niñez. Bueno, pues eso, como comprenderás ahora, pues es imposible. Además, yo lo había escrito en el primer capítulo de mi libro, pero la editorial dijo, no, esto es una bobada, quítalo de las DREAS y tal y cual. Bueno, pues quité los de las DREAS. Es decir, yo he vivido he pasado por las orcas caudinas de la educación franquista, con alguna ventaja. Eso sí, yo no he ido nunca a un colegio religioso. Jamás. Jamás. He ido a un colegio privado que estaba al lado de la tienda de mis padres, con lo cual me podían vigilar por si... Bueno, primero la escuela primaria era la escuela pública, que estaba al lado de mi casa, en la calle Fúcar, ya ha desaparecido. Y luego a un colegio que estaba en la calle Atocha, y ahí tuve la suerte, que nunca agradeceré bastante, de encontrarme con un profesor de enseñanza primaria, ¿no? Que había sido uno de los maestros de la República, se había quedado sin trabajo, había pasado por campos de concentración y prisiones, había sido compañero de prisión de Buero Vallejo y de Miguel Hernández, en cosas sucesivas. Todavía tengo un recuerdo de él que es una traducción al castellano brillante, brillante, de un famoso poema de Rudyard Kipling, Si quieres ser un hombre o algo así, un hombre, ¿no? Y me dio este profesor la traducción que hizo un compañero suyo en la cárcel de ese poema. If, sí. Era un poema muy favorito de ciertos círculos aristocráticos en los años 30 en la República. Por ejemplo, era el poema favorito de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Y yo creo que lo voy a un día a publicar en las redes. No sé quién lo tradujo, pero sí que me lo dio José Aldomar y que yo lo he guardado como oro en paño, porque es brillante, es brillantísimo, ¿no? Pues yo no sé, por una serie de circunstancias, yo he tenido la suerte de tener una educación bastante laica, muy propia de la gente que, bueno, de la formación republicana en la época, a base de educación privada que me dio, pagándola mi padre, claro, José Aldomar Poveda. Y bueno, pues luego hice el bachillerato elemental y mi padre me metió, yo no lo quería, pero mi padre me metió en la Escuela Superior de Comercio de Madrid, porque él quería que yo heredara su tienda o que me dedicara a su tienda y que me hiciera inspector de Hacienda, que es lo que le interesaba a mi padre. Porque mi padre tenía un pequeño comercio, mi hermana todavía lo tiene, y cuando llegaban los inspectores de Hacienda era un llorero espantoso porque querían cargar los impuestos a mi padre, mi madre se desmelenaba, era un drama, ¿no? Y él pensaba, digo, bueno, pues si tú haces inspector de Hacienda me podrás echar una mano a la hora. Pero yo no sé por qué nunca quise ser inspector de Hacienda. Nunca.
posible que por eso. Bueno, la rebeldía propia de... pues yo no tenía por qué rebelarme contra mi padre. Mi padre era una persona, pues mi padre, yo le quería a mi padre, le quiero a mi padre, me acuerdo de mi padre, pero yo no quería ser inspector de Hacienda. Y tuve la suerte de que, por una serie de razones que he explicado en el libro, ¿no? Me enseñaron alemana, una profesora alemana que estaba al lado de casa de mis padres, en la calle de Atocha. Luego mi padre me envió a una academia muy famosa entonces para que aprendiera francés, y tuve la suerte de tener una profesora francesa muy lista y que se fijó en mí y que me estimuló el gusto por la lectura de los autores franceses contemporáneos. Bueno, no sé, y cuando tuve la posibilidad de irme al extranjero, pues elegí París a través de una asociación de estudiantes de ciencias económicas y comerciales, y estuve en París 6 meses, y luego pues allí me interesó el tema alemán y me fui a Alemania, hice un intercambio cultural. Estuve un año en Alemania, cerca de Hamburgo, y luego vino un chico alemán, un señor alemán, a casa de mis padres. En fin, y así, mientras la gente de mi generación pues se dedicaba a meterse a ganar dinero porque había que ganar dinero, o los más pudientes se iban ya a Estados Unidos, pues yo me enamoré del idioma alemán, enamorarme, ¿no? Aparte de enamorarme de algunas alemanitas, pero en fin, del idioma, y fui alemán, y yo durante años he vivido en Alemania, aun cuando no viviera en Alemania, porque al final vine a Madrid, pero yo vivo y todavía vivo en parte en Alemania, ¿no? Es decir, que tuve suerte, me escapé de las estrechas limitaciones de la escuela franquista, también de las escuelas religiosas, y cuando se planteó el tema de qué hacer, pues yo pensaba en hacerme diplomático, porque hablaba idiomas, hablaba ya, no diría muy bien, pero bastante bien, ¿no? Bastante bien. Y cuando estaba en dudoso, pues me llamó Fuentes Quintana, del que yo había sido ayudante en la universidad. Me dijo, ¿pero qué, por qué se va usted a hacer diplomático? ¿A usted le gusta marcharse a Zambia? No. ¿A usted le gusta marcharse a Indonesia? Pues no. ¿A usted qué le gustará más irse a París, Londres, Nueva York? Digo, sí, claro, sí. Pues haga usted técnico comercial del Estado, porque en primer lugar no le obligan a marcharse al exterior, como pasa en la carrera diplomática, y además usted puede elegir plaza. Así. Esto fue en el mes de junio de 1963. No lo olvido, no lo olvido. Mire, ahora se va a hacer una oposición, fírmela usted y piénseselo. Y mire, fulanito de tal, que es ayudante mío también, lo va a hacer, lo pueden hacer juntos. Bueno, pues yo firmé. Este amigo mío, colega mío, ya muerto, ya fallecido, Miguel Ángel Díaz Mier, también se hizo luego profesor de economía, pues empezó a decirme cómo había que preparar la oposición y tal, con los temas y tal. Ahora empieza en septiembre o en octubre del año 63, pero nosotros nos presentamos, pues no vamos a sacarla, evidentemente, ¿no? Bueno, y dije, ¿y cuál es el programa? Yo veo el programa y digo, pues esto lo conozco yo. Claro, yo había estudiado también en el extranjero, había estudiado en Berlín, en Hamburgo, en Glasgow. Bueno, no es que yo fuera un genio, ¿no? Pero en fin, el programa tampoco era para genios, ¿no? Dije, mira, Miguel Ángel,
yo esto lo preparo solito. Y me encerré en casa, no salí de mi casa en los primeros 5 o 6 meses, salvo una vez a echar una carta al correo, me encerré, trabajaba 10 días, memoricé todos los temas, que eran unos 350 o algo así, y me presenté a las oposiciones. El primer ejercicio era de idiomas, número 1. El segundo, el primer ejercicio era un ensayo. Salió el sector exterior en la economía española, uno de los clásicos. Me lo había preparado, sin saberlo, por supuesto, pero me los había preparado. Salió el número 1. El idioma, seguí el número 1 con gran distancia. El tercero, bueno, ahí el tercero, yo había un tema que no preparé porque prepararlo me hubiera costado una semana y yo no tenía una semana. Funciones del dinero o algo así. Era el tema más fácil del programa. El tema más fácil del programa. Yo me puse tan contento que me sentí nervioso, ¿no? Luego el tribunal me dijo que pensaban que no me lo sabía. Bueno, me recuperé en 1 minuto o 2 minutos y lo solté. Bueno, ya no quedé el primero porque había dudado, y eso el tribunal, pues, había dudado de alegría. Bueno, pero el hecho es que yo ya había cogido tal carrerilla que salía el número 1 de mi promoción. Número 1 de mi promoción. Bueno, y eso es ya, pues ya me marché al Fondo Monetario Internacional, no me gustó, luego me marché a Alemania y ahí es cuando yo empecé a hacer historiador. Luego seguí con el oro de Moscú, claro, y ya. Y después, muerto Franco, hacia el año 77, un colega mío, profesor del que yo había sido ayudante, Rafael Martínez Cortiña, me dijo: Ángel, el Banco Exterior de España, él era el consejero delegado, cumple su 50º en el año 1979 y yo, en vez de hacer un regalo a la gente que venga de todo el mundo, un regalo habitual, quiero regalarles una historia no del banco, sino de la política comercial exterior española durante el franquismo, de la República, Guerra Civil, franquismo. Pero Rafael, yo esto no lo puedo hacer solo. No, tú montas un equipo y tal. Bueno, pero yo ya tenía 2 libros. 2 libros, sí, 2 libros en mi colecto. Y dije, yo esto tengo que ir a archivos. Tengo que ir a archivos. El oro de Moscú lo había ido a los archivos del Banco de España, lo otro a los archivos alemanes. Que yo esto tengo que ir a... Sí, ¿a qué archivos quieres? Hombre, pues Banco de España, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Industria y Comercio, Instituto Español de Moneda Extranjera, yo qué sé, Presidencia del Gobierno. Bueno, pues nada, no hay problema. No hay problema, no. Y entonces, pues no tuve ningún problema. En todos estos archivos yo entré, monté un equipo, yo examinaba los papeles, estaba a lo mejor 8 horas en el archivo de exteriores, y en el archivo de exteriores, al cabo de unos meses, ¡paf!, lo que ya me decidió por la historia. ¿Y qué fue? Pues que encontré... bueno, todo esto ya había sacado la cátedra de la Universidad de Valencia. Encontré una nota adicional al artículo 3º del Convenio Defensivo de 1954, que estaba muerta de risa en un expediente, y que era la prueba de hasta qué punto Franco, el general Franco, del que este año se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento, el general Franco, en contra de lo que se había dicho, por supuesto, había vendido la soberanía española, por así decir, por un plato de lentejas. Es decir, había autorizado la implantación
de las bases norteamericanas en España prácticamente sin condiciones. Así de simple. Claro, yo me quedé, me empecé a sudar, fui a ver a Rafael y dije, oye, Rafael, acabo de encontrar esta cláusula secreta. Claro, era secreta para el público, no para los funcionarios que habían tenido que tratar con sus consecuencias. Yo esto no lo puedo eliminar. ¿Pero quién te ha pedido que lo elimines? Entonces yo ya empecé a estudiar las relaciones hispano-norteamericanas, sobre todo en el plano económico y político, y la saqué en ese libro que salió en el año 1979, Política Comercial Exterior en España. Y de ahí ya empecé a encadenar cosas, porque yo me daba cuenta de que en este libro pues se había tratado el tema de una manera en cierta profundidad, ¿no? Pero en un par de capítulos, y que ese era un tema que necesitaba un libro, ¿no? Pues entonces escribí Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos, ¿no? Bueno, es decir, que fui enlazando, ¿no? Fui enlazando, una cosa se enlazaba en otra. Yo no tenía ni tengo un programa determinado. El programa determinado me lo determinan, por así decir, las averiguaciones que voy haciendo. Por ejemplo, yo no había pensado en que podría escribir ¿Quién quiso la guerra civil? ¿Quién quiso la guerra civil? No lo había pensado. No lo había pensado. Pero en el año 2013 publiqué un libro, un amigo mío dirigió, Paco Sánchez Pérez, hoy profesor de la Universidad Carlos III, profesor titular, dirigió un libro, Los mitos del 18 de julio, y yo pues puse mi capítulo sobre los mitos. ¿Y cuál era el mito del que yo me apoderé? Y puse... El oro, quizá. No, el oro ya tenía yo ya 2 libros. No. La conspiración para el estallido de la guerra civil tuvo ayuda previa fascista, italiana, de Mussolini. Nadie lo había demostrado, aun cuando ciertamente varios historiadores, amigos míos, por cierto, ¿no? Ismail Saz, catedrático de la Universidad de Valencia, Morten Heiber, catedrático de la Universidad de Copenhague, se habían acercado, pero no habían rematado la operación. No es crítica a ellos, que son amigos míos, insisto, sino que no habían visto los papeles que yo sí vi. ¿Y dónde estaban esos papeles? Oyes, pues no estaban en Singapur ni en el Quinto Pino, estaban en la calle de Alcalá, en la calle madrileña de Alcalá, enfrente de la estatua de Espartero, enfrente del Retiro. ¿Por qué? Porque ahí estaban los papeles de la Fundación Universitaria Española, y ahí estaban los papeles de Pedro Sáenz Rodríguez, que fue uno de los principales conspiradores para la sublevación del 18 de julio. Bueno, pues eso lo dejé así, lo publiqué. Bueno, no, es un libro que no tuvo mucho éxito, no sé por qué, porque es un libro de 500 páginas, 8 autores, cada uno nos dedicamos a un tema, y yo me dediqué a otros temas que me interesaban más, ¿no? Sobre todo la conspiración de Franco, también por una serie de azares que no voy a rematar. Pero ya cuando escribí La conspiración del general Franco, algún otro libro, el primer asesinato de Franco, en fin, yo estaba siempre con la conspiración de Franco, y con Franco. Yo dije, hombre, pues voy a estudiar cómo se llegó a estos acuerdos que se firmaron el 1 de junio de 1936 con la Italia fascista y que yo había publicado en facsímil
en el libro de los mitos? Pues no, me dediqué ahí un par de años, fui a Roma, vi los archivos romanos y en los archivos de la Farnesina, es decir, del Ministerio de Asuntos Exteriores, se habían desclasificado ya unos papeles que los autores que habían ido allí antes que yo no habían visto, porque no se habían desclasificado. Ni Mordenheimer, ni Eduardo González Calleja, en fin, no los habían visto. No es culpa suya, ¿eh? No es culpa suya. Pero yo llegué allí y no se me olvidará en la vida. El primer día que abro los papeles que me dan en el archivo de Asuntos Exteriores, ¡paf! Ahí sale el dossier. Bueno, pues ya está. Ya está. Bueno, pues ya. Y ya desde entonces he seguido, en realidad he seguido la conspiración, de la que todavía no se ha dicho todo. O sea que yo no sé si llegaré a tiempo de decir algo más, ¿eh? Creo que puedo decir algo más, pero no es fundamental. Bueno, yo te veo bien, así que creo que sí. Y además Bueno, ya me lo has dicho antes, que estás trabajando muy duro. lo que voy a decir que es nuevo, lo diré en un libro que saldrá el año que viene. Vamos, eso no. Un libro colectivo. Desde un punto de vista, digamos, de lo que es por al final te has dedicado a lo largo de toda tu trayectoria a escribir y a escribir libros, a investigar. ¿Qué consejos le darías, por ejemplo, a estos jóvenes historiadores que se inician hoy en las investigaciones y que, sobre temas que, bueno, pues que son también delicados porque, me refiero, por la cuestión actual y el tiempo en el que vivimos? ¿Qué consejos le darías tú a esa gente que se Bueno, está iniciando en el tema? yo les doy siempre el mismo consejo. No decidan ustedes sobre lo que van a escribir. Vamos, el tema. No decidan ustedes el tema. Yo quiero escribir. Decidan en primer lugar el tema en función de la documentación que puedan encontrar. Claro, esto es para tesis doctorales, ¿no? Para tesis doctorales, no para una tesina, no. Tienes que tener una idea de lo que te gusta, ¿no? De lo que te gusta, ¿no? Uno, pues, la historia es muy multifacética. Es historia militar, historia política, historia social, historia de la represión, historia de género. En fin, hay miles de cosas, ¿no? La historia local, pues ahora está desde hace años, tiene un gran ascendiente porque los archivos, pues, municipales, provinciales, regionales, incluso militares, están descentralizados y entonces, pues, más o menos, pues la gente cuando piensa en una tesis doctoral, pues piensa un poco también en el tema, ¿no? Pero mira a ver si hay documentación sobre ese tema. Mira a ver, si no hay documentación, olvídala, porque te puedes pasar 2 años buscándola y no encontrarla, ¿eh? Y no encontrarla. Yo estoy detrás de 2 temas, no diré los cuales, bueno, puedo decirlo, no, por lo menos uno, ¿no? Por lo menos uno. Yo me moriré como todo Dios se muere en esta vida, pero a mí me queda un come-come. Y ese come-come es el de las negociaciones militares que llevaron a la cláusula secreta de activación de las bases militares norteamericanas en España y que tuvieron lugar entre el año 1952 y 53, quizá 54. Las negociaciones militares de Franco, por persona interpuesta, claro, que fue el jefe del Alto Estado Mayor, están disponibles. Bueno, están disponibles, existen, pero yo nunca he tenido acceso a ellas. Me lo han negado
3 veces. Yo no sé qué misterio profundo se esconde detrás de ello. Quizá la Virgen María, quizá la protección del Espíritu Santo para ilustrar o alumbrar o enaltecer o engrandecer el genio innato del caudillo. No lo sé, no lo sé. Pero el hecho, en algún momento alguien lo verá. Yo no puedo imaginar que unas negociaciones militares del año 52, 51, 52, 53, mira, permanezcan por los siglos de los siglos encerradas, ¿no? Bajo 7 candados. Bueno, pues en algún momento eso se abrirá y el que tenga la fortuna de verlo, pues dirá lo que tenga que decir. No puede diferir de mi resultado, porque yo conozco el resultado, lo he publicado en 7 sitios, ¿no? El resultado se conoce. Ahora, ¿cómo se llega a ese resultado? No. Y para un historiador, el proceso de toma de decisiones, sobre todo en materia de política exterior, política militar, política gubernamental, justicia, es decisivo, claro, es decisivo. Se resistió Franco como una lagartija, dijo nada, esto acéptenlo porque necesitamos las bases. Esto que yo te digo así y que es probablemente cierto y que es probable, no se me ha ocurrido a mí. Lo dijo en sus memorias José María de Areilza, que fue el primer ministro de Asuntos Exteriores después de la muerte de Franco, en sus memorias, que hablando con el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro les dijo: bueno, ya saben ustedes lo que decía el caudillo, ustedes negocien y si no pueden llegar a donde nosotros queremos, acepten lo que les pongan por delante porque el acuerdo lo necesitamos. Eso dicho por don José María de Areilza, recordando lo que le había dicho Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno. Y además, porque a un servidor en el año 1980, después de publicar el libro sobre la política comercial exterior española, me invitaron a dar una conferencia en Florida, en Miami, en un simposio que había allí, al que fue el ex ministro de Defensa, el teniente general Gutiérrez Mellado. Y allí hablando en la piscina y tal y cual, pues intercambiando opiniones, y dije: hombre, mi general, yo no le conocía, pero ya estaba retirado. Luego murió en un accidente de tráfico. Yo hablaba de los Estados Unidos y España y tal en la conferencia, y bueno, hablando con él en la piscina o en el bar o algo así, dijo: mira, Ángel, bajo Franco, España era un estado cipayo. Cipayo. ¿Sabes lo que son los cipayos? Las tropas coloniales de los ingleses en la India, siendo indios. Bueno, pues luego yo fui asesor para asuntos OTAN en el Ministerio de Asuntos Exteriores con Fernando Morán. Y el director general de Asuntos Internacionales de Seguridad, que era muy amigo mío, ya muerto, era un embajador, ya era mayor, Carlos, bueno, ahora no me acuerdo. Bueno, en fin, me decía: mira, Ángel, no hay que olvidar que salimos de la situación en que estaba España, que era la de un estado cipayo. Hombre, la misma expresión que Gutiérrez Mellado. Fernández Espeso, Carlos Fernández Espeso. Bueno, esto se sabía, pero claro, nadie los pudo decir y nadie los supo mostrar.
Yo sí. Uno se puede equivocar. En mi último libro, de La forja de un historiador, yo he vuelto en el apéndice, sobre todo en el apéndice que se puede ver en internet por un QR, cuento la historia que me ha llevado a dudar de la tesis que yo mantuve en mi primer libro sobre cómo Hitler decidió venir en ayuda de Franco, porque yo me fié de lo que me había dicho un señor que ya ha muerto, y nunca he encontrado nada que se opusiera a ello, salvo que han aparecido nuevos papeles en el Haga, que tampoco hay que ir al Quinto Pino, hay que ir a Alcalá de Henares, al Haga, Archivo General de la Administración, y ahí te encuentras con una documentación en que la vía de acceso de los emisarios de Franco desde Tetuán a Hitler es ligeramente diferente de la que a mí me contó uno de ellos, que era el único superviviente. Yo no encontré ningún papel que le contradijera. Ningún papel. Pero nada. Pero luego ya, a partir del año 2001, un amigo mío, pues Carlos Collado Seidel, que estaba haciendo su investigación, una tesis doctoral, o una tesis doctoral creo, en el Haga, pues me encontró un papel y yo ya empecé a tener dudas. Bueno, esas dudas ahora demuestro que estaban bien fundadas, porque no fue verosímilmente como me contó a mí Johannes Bernhardt, que era el emisario de Franco con quien yo hablé. Había habido una pequeña desviación y muy importante, porque de no haber habido esa desviación, a lo mejor no hubiera llegado a Hitler. Y bueno, yo no sé lo que hubiera pasado entonces, ¿no? Pero el hecho es que llegó a Hitler, convencieron, o él vio los papeles, en fin, le harían un dossier que ha desaparecido en Alemania, y él decidió acudir a Franco, en ayuda de Franco. Es decir, la historia nunca, no hay historia definitiva. Es lo que quiero llegar a transmitir. Pero lo que hace un historiador honesto, yo me reputo historiador honesto. Puedo equivocarme. Y me he equivocado, claro. Es no violentar los papeles, tratar de encuadrarlos en su contexto, con las luces que Dios me ha dado, ver un poco cómo se va encajando los procesos de toma de decisiones. Yo soy un forofo del análisis de los procesos de toma de decisión en ciertas ramas de la política exterior, política militar, política económica, ver cómo se forjan las decisiones. Porque claro, ahora hemos visto que ha habido una controversia pública, por lo demás, entre la vicepresidenta segunda del gobierno social y el ministro de Comercio, bueno, Carlos Cuerpo, sobre un tema del que yo no sé una palabra, ¿no? De las pensiones y no sé qué tal. Bueno, eso ha salido a la luz, ¿no? Porque vivimos en una democracia y no es un tema, en fin, que es un tema importante, muy importante, pero en fin, pero las posturas de cada parte, las impresiones de cada parte acerca de la otra, es muy verosímil que estén en papeles que los funcionarios hacemos para fijar las posiciones y los cambios de posición de la otra parte y tal. Eso es el ABC de la vida de un funcionario, de un alto funcionario. Bueno, pues eso, Dios sabe cuándo, a lo mejor un día, si no se destruyen esos papeles, pues salen a la superficie y entonces se verá cuáles son los argumentos que ha dicho una parte y otra parte y en qué medida ha habido un acercamiento de posiciones. Esa es la política en último término, ¿no? Yo soy un historiador político.
ramalazo económico, pero soy un historiador político de los procesos de decisión. Desde un punto de vista, bueno, en estos últimos años y desde principios del siglo XXI, con la ley de memoria histórica, digamos que cada vez se han ido trabajando más cuestiones de memoria democrática. En la ley educativa actual se pone en valor digamos, el enseñar la memoria. ¿Cómo es tu valoración, digamos, de estos últimos años en torno Mira, a este todo tema? lo que se haga en favor de la enseñanza del pasado turbulento y desfigurado por los que España ha pasado, en la República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco, será para mí bienvenido, sin restricción alguna. España no es el único país que ha pasado por una dictadura. Otros también han pasado. Cada uno ha ido tratando de enfrentarse con sus dictaduras, el pasado de sus dictaduras, como han podido. Ahí están los alemanes, están los franceses, están los italianos, o que han tenido posiciones pues muy difíciles, como es el Reino Unido, la Segunda Guerra Mundial, el propio Estados Unidos. No te quiero hablar ya de Estados Unidos, ¿no? Desde Vietnam, Guerra Fría, todo. Bueno, pues ya. Eso, los ciudadanos de un país democrático tenemos derecho a saber lo que ha pasado en nuestro país y a que nos lo enseñen correctamente. Cuando digo correctamente, no digo a favor de uno o a favor de otro. Yo soy un historiador de izquierdas. No tengo el menor empacho en reconocerlo, pero ¿cómo no iba yo a ser un historiador de izquierdas habiendo sido historiador del franquismo? Pero ¿cómo no iba a ser? Pero a mí me sale una cosa en que tengo que dar a Franco la bienvenida y saludarle efusivamente y lo hago. Es hasta cierto punto ilusorio porque yo francamente no encuentro mucho que decir a favor de Franco. Pero en fin, cuando lo he encontrado, lo he dicho, lo he dicho. Pero es que Franco es una figura, voy a decir una abultada, claro, de la que se ignora mucho. En primer lugar, porque ¿dónde están los papeles de Franco? Bueno, los papeles de Franco. Pero yo no he visto los papeles de Franco, ¿eh? No, los de la Fundación Nacional Francisco Franco, en gran parte, en un 80%, están en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Bueno, allí están más o menos libres, accesibles, salvo los que por razones que se me ocultan tienen el sello de secreto y no los dejan ver. Esto es otro tema, ¿no? Esto es otro tema. ¿Por qué diablos los españoles que hemos sufrido durante 40 años de dictadura no tenemos el derecho a ver todos los papeles de esa dictadura durante esos 40 años? Porque hay muchos papeles que no se liberan, no se han abierto. Incluso a día de hoy, con la ley de memoria democrática, que digamos una de las cosas que venía a prometer era algo así como, bueno, vamos a intentar que se desclasifiquen un montón de cosas. Bueno, yo podría decir un montón de cosas que se han desclasificado. Por eso. Pero bueno, ese es otro tema. Eso es, yo, mira, como digo y repito, tengo 84 años. Ya no estoy para demasiadas batallas. Las batallas que yo quiero dar las elijo yo. Y tengo varios temas que puedo tocar o puedo no tocar, porque me puedo morir pasado mañana, claro, de un ataque al corazón, ¿no? Bueno, entonces pues eso no las estudiaré yo. Bueno, ya las estudiará alguien, ¿no? A mí lo que me preocupa es que en una democracia como la española, que quiere
o está tratando de ajustar cuentas con su pasado, los historiadores del futuro tengan a su disposición las bases necesarias para hacer una historia correcta, documentada de ese pasado. Y ese pasado no se limita solo a la represión, que es muy importante. Yo estoy ahora escribiendo un artículo sobre la represión de la que fue víctima el padre de un amigo mío. Porque me interesa. Se conoce que fue asesinado vilmente, ¿no? Quiero ver un poco las circunstancias y tal, y cómo, y por qué, y tal. Bueno, pues, todos los papeles que necesito para eso están disponibles. Fíjate, del año 36, además hay papeles. Pero bueno, otros querrán otros temas, querrán ver otros temas. ¿Por qué se les va a denegar? La historia no mata. Lo que mata es el mal uso de la historia. Cuando yo paso, o pasaba, ahora menos, tiempo viendo lo que pasa por las redes, bueno, es que yo me quedo helado, ¿no? Pero bueno, ¿pero cómo se puede decir esto? O publicaciones. Pero ¿cómo se puede publicar este libro? Bueno, y mira, justo hablando acerca de esto, hace no relativamente mucho en redes sociales nuevas como TikTok u otras tantas, lees una cantidad de comentarios que son barbaridades, pues al final son vídeos cortos donde, digamos, en este caso, donde realmente pues puedes prácticamente publicar cualquier cosa y justo pues eso, cuestión sobre Franco, que claro, que son desmontables, pero que el vídeo llega al gran público y al final de Sí. alguna manera pues se lo comen. Y a ver, nosotros somos personas que leen y que estamos, digamos, más informados de ciertas cuestiones. Pero claro, una persona que se informa o que su, digamos, forma de entender el mundo se basa en ver vídeos cortos que no tienen ningún tipo de documentación o argumentación o escudo, digamos, como a lo mejor lo que puede tener un libro, pues lógicamente pervierte mucho en la sociedad en la que nos hallamos. Y me gustaría, aparte de esto, preguntarte, ¿por qué crees que hay ese rechazo por parte de un sector de la política española a esa reconciliación con nuestra historia? Porque es complejo, es una cuestión, digamos, de que pervive todavía cuestiones del franquismo en la sociedad actual. Bueno, yo entonces podría estar hablando del tema una otra hora, ¿no? En primer lugar, no todo el mundo es capaz de enfrentarse con una historia convulsa. Porque la historia no es un ejercicio académico solo. La concepción que tú tengas del pasado influye sobre el presente, guía los pasos en el presente, guía los pasos de la política del presente. Y ahí estamos, no en una cosa histórica, ahí estamos en la pura y dura y descarnada política. ¿Por qué? Yo, ante todo, yo no veo TikTok, no lo veo en ningún caso, ¿no? En ningún caso. Durante una temporada, no sé por qué, me suscribí o me suscribieron a una cosa que se llama Quora o Quorum o Quora, que es una red por internet en donde todo el mundo comenta sobre temas de lo divino y del humano, ¿no? Bueno, sobre lo que se comentaba sobre el periodo que yo conozco un poco, que es la Guerra Civil, República, Guerra Civil, Franquismo, había unas burradas. Bueno, a los 3 meses dije, bueno, yo no respondí nunca, ¿no? Porque cuando un señor está convencido de no sé qué y te dice una cosa que es una burrada como un pino, el que yo le responda en 3 líneas no le va a quitar su convicción, ¿no? Pero en fin, hacen daño. Pero eso hay que verlo como parte del juego político actual, ¿no? A mí me hubiera gustado, claro, que la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria hubiera tenido desde hacía mucho tiempo
una actitud diferente sobre el estudio de la historia, pero ahí se encuentran pues no solo recelos intelectuales, políticos, psicológicos, sino también monetarios, ¿no? Si tú sacas un libro de historia para la segunda enseñanza, pues quieres que dure, aun ateniéndote a las directrices del ministerio, pues quieres que dure unos cuantos años, ¿no? Si tienes que cambiar, porque los historiadores no paramos, ¿no? Las publicaciones de historia que hay ahora son inmensas. Muchas de ellas no tienen demasiada trascendencia porque son asuntos locales o muy localizados, pero otras no, otras sí tienen que llegar a un sector más amplio, y ese sector más amplio es a través de la educación, ¿no? Bueno, pues España está con retraso, Yo los países que conozco, en fin, que no son muchos, pero en fin, son sobre todo Alemania y Francia. Bueno, tienen otra percepción, ¿no? Tienen asignaturas, por ejemplo, en Francia, pues se llama la historia del tiempo presente, ¿no? La historia del tiempo presente empieza después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que ya han pasado años desde el año 45, ¿no? O sea, que ya han pasado 70 años de entrada, ¿no? 80 años. Empiezan en los últimos 80 años, que dan para mucho. En otros, pues los alemanes tienen el concepto de Zeitgeschichte, que equivale más o menos a las cohortes de ciudadanos que están viviendo en un momento determinado en el territorio nacional, ¿no? Es decir, que pues esto sería del año 36 en adelante en el caso español. Lo que pasa es que tú no puedes divorciar la guerra civil del franquismo, porque es el presupuesto imprescindible para estudiar el franquismo, pero en el caso español tampoco puedes prescindir de la República, porque se dice que fue la antesala de la guerra civil. Bueno, yo, teniendo en cuenta que respeto la opinión de mucha gente que esto dice, yo he llegado a una conclusión que voy a defender en un artículo que publicará dentro de un par de meses, ya está escrito, que la República hay que entenderla como la última manifestación de la agonía del régimen monárquico precedente, es decir, de la monarquía de Alfonso XIII, de la monarquía borbónica. Es una consecuencia de la forma abrupta en que se produjo el cambio del sistema político de la monarquía a la república. Esa es la unidad histórica. Guerra civil y franquismo es la otra unidad histórica. Nunca, en ningún caso, yo metería el tema republicano de la República del 31 al 36 en la guerra civil o en el franquismo. Sé que mi tesis es debatible y muchos compañeros no la compartirán, pero yo, en mi modestia, he llegado a esa conclusión. No lo puedo evitar. Aún haciendo yo el puente entre República y Guerra Civil, porque yo soy de los que han demostrado, creo que he demostrado abundantemente, que quienes quisieron la Guerra Civil, he escrito 2 libros sobre ese tema, fueron los monárquicos carlistas, de los monárquicos alfonsinos y carlistas, monárquicos, algunos militares y la extrema
derecha de la época, fascistizada. Esos son los que quisieron la guerra civil. Luego se sumó la Iglesia. La Iglesia yo no he encontrado nada que demuestre que la Iglesia quería una guerra civil, vamos, que estaba al tanto de lo que se manejaba o de lo que se preparaba. De eso a mí personalmente no me cabe la menor duda, pero tampoco he ido a trabajar a los archivos italianos. Hubiera sido archivos pontificios de la Santa Sede. Sería muy raro que no supieran nada, ¿no? Ahora ¿por qué? Pues porque había altos personajes del clero español en España y en el Vaticano, en la Santa Sede, que estaban al tanto de lo que se preparaba, claro. Claro. Eso aflora en algunos documentos monárquicos, de los conspiradores monárquicos. Aflora. Ahora, que eso llegara a conocimiento del Papa y tal, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero que eso se veía venir en ciertos círculos de la Santa Sede, para mí es indudable, ¿no? Para mí es indudable. Como también es indudable que lo sabía mucha gente en el gobierno italiano. Lo que pasa es que se queman papeles y los italianos han quemado muchos. Quemaron mucho del régimen fascista, del régimen musoliniano. Queda mucho, pero quemaron también mucho. Quemaron también mucho. O sea que no somos, la dictadura española no es la única que quemó papeles. No, eso suele ser habitual. Suele ocurrir. Suele ocurrir y bueno, en el caso de la Segunda Guerra Mundial ya sabemos qué pasó y con la caída del régimen de Mussolini pues es muy claro. Igual que habrá muchos papeles aquí en España que se hayan destruido y que no lo sabemos. Y otros tantos que sí. Sí, sí. Pero bueno. Nada, Ángel, yo para no entretenerte más, me gustaría darte las gracias por haber estado aquí porque, oye, pues ha sido una conversación muy interesante. Creo que es, sobre todo eso, hablar de este libro y de actualidad, creo que es muy útil y creo que nuestros espectadores lo apreciarán. Y la verdad que te agradezco muchísimo haber estado aquí, sobre todo porque eres una persona que siempre da la cara y que siempre está en esa primera línea que... Pero, querido, es que yo doy la cara, en primer lugar, porque no sé hacerlo de otra manera. Bueno. Y en segundo lugar, porque yo, cuando autorreconozco mi incapacidad para aclarar ciertos temas, el no haber podido llegar a donde yo hubiera querido llegar, pues creo que no es un desdoro para mí. Yo me gustaría que otros me superaran y que también que me dijeran, pues Viña se equivocaba. Bueno, me puedo haber equivocado, pero hoy hay ciertas cosas en las que es difícil equivocarse porque no se trata de un papel. Es que es una ristra de papeles los que apuntan en una dirección. No apuntan en 7 direcciones. No apuntan en 7 direcciones. ¿Claro? Así que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nosotros, bueno, pues te agradecemos siempre esta colaboración. Sobre todo, o sea, y yo a nivel personal, y te lo digo muy claramente porque, joder, yo he crecido con tus libros y de hecho tus libros han sido fundamentales para mi trabajo de fin de grado. Bueno, pues nada, me alegro. Y oye, pues siempre es interesante que cuando uno lee a alguien, luego mira, lo conoce, en este caso, además a través de este proyecto que es divulgativo y que, oye, pues que creo que es útil socialmente también hablando, y en eso seguiremos. Así que nada, Ángel, yo te deseo lo mejor, los éxitos y sobre todo, bueno, pues eso, que sigas escribiendo y trabajando como me has dicho, aunque también hay que parar. Bueno, ahora me encuentras en un momento un poco de que estoy cansado, ¿sabes? Estoy cansado. Pero bien, no me falta trabajo, afortunadamente. Pues poco a poco y a tomarlo con filosofía. Chao, Muchas chao. gracias. Chao.
Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.